Sean ustedes bienvenidos a nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Con la venia del señor decano vamos a dar inicio a este evento. En primer lugar, tenemos que saludar al doctor Jorge Alba, que es el decano nacional de nuestro colegio, obviamente con siempre el recibimiento caluroso de todos los miembros, por favor, para el doctor Alba. Muchas gracias. Con la disculpa del doctor Javier Arrieta, que por motivos de otras actividades no se encuentra, pero tenemos la felicidad de que nos acompañe en su representación el ingeniero Luis Barrantes, que es el director secretario del Consejo Departamental de Lima. Por favor. Y igualmente tenemos no por orden de prelación, porque las damas siempre vienen primero, pero es por cargo, así que disculpa. Así que la arquitecta Bendezú, la representante de ICA. Ella es mucha importancia porque ella justamente viene del Departamento del Sur, donde vamos a hacer nuestro evento. Y obviamente, no tengo por qué presentarlo, pero el ingeniero Julio Quiroga para todos ustedes. Y bueno, además de los distinguidos expositores que nos van a brindar sus enseñanzas en este momento, hay unos panelistas que van a disertar sobre las principales experiencias que nos van a contar nuestros expositores, que va a estar dirigido por el ingeniero Cornejo, que es presidente del capítulo del Consejo Departamental de Lima, y en este momento está el doctor Macharé, que es representante del IGP, y el ingeniero Leonel Corrales del INDECI. Bueno, obviamente también el cordial saludo para todos ustedes como asistentes. Y como una pequeña introducción al tema, el motivo principal, como todos ustedes ya conocen, es que viene un aniversario más del terremoto de Pisco. Que bueno, obviamente las ciudades aledañas de Cañete y de las Huancavelica y Ayacucho fueron afectadas por este evento, ¿no? Causando pérdidas. Lo principal son las humanas, pero también materiales. Pero lo importante es, nosotros como seres humanos, de todos los problemas que hay, tenemos que aprender. Y eso es lo que nos hace mejores personas, y en este caso, como profesionales, es importante tener los aspectos técnicos para la prevención. Por este motivo, el Colegio de Ingenieros y en particular la comisión organizadora de la Conferencia Mundial de Ingeniería, que se va a realizar en diciembre, ha tenido a bien organizar este foro. Y para dar inicio a este programa, llamamos al ingeniero Barrantes para que sea tan amable, en representación del Consejo Departamental de Lima, de inicio a este programa. Muchas gracias. Señor doctor don Jorge Elías Alba Hurtado, decano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Señora Rosario Bendezú Herencia, arquitecta representante de la zona de Ica. Doctor Julio Quiroga, tengan ustedes muy buenas noches. Señores y señoras, el día de hoy vamos a tener un foro más que aniversario recordatorio del gran desastre ocurrido el 15 de agosto del 2007. A las
18 horas 40 minutos 57 segundos de ese nefasto día en hora local, se produjo el terremoto de Pisco en el departamento de Ica, con una duración mayor a los 175 segundos, con una aproximada magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter, valores inicialmente controversiales por distintas instituciones, pero indiscutiblemente uno de los movimientos telúricos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú, a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, solo siendo superado por el terremoto de Arequipa en el 2001, pero no por eso fue el más catastrófico. Desde ese punto de vista, el terremoto de 1970 es el que más daños ha producido. El sismo dejó 513 muertos, 2.291 heridos, 77.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431.000 personas resultaron vulneradas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Guaytará y Castro Virreina. La magnitud destructiva del terremoto también causó graves daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos: agua, desagüe, seguridad, vivienda, salud y falta de comunicaciones. Tras el terremoto principal, más de un centenar de réplicas se sucedieron el mismo día 15 de agosto, muchas de las cuales alcanzaron magnitudes entre 5 y 6 grados de la misma escala mencionada. Una réplica de menor magnitud fue percibida a las 19:19 horas, otra a las 19:41 y otra a las 20:08. La mayor réplica ocurrió al día siguiente, a las 12:16. Para los especialistas, la baja magnitud de las réplicas indicaría que la mayor parte de la energía acumulada fue liberada durante el sismo principal. El sismo dañó ciudades del departamento de Ica y de la provincia de Cañete, en el departamento de Lima, especialmente Pisco, Chinchalta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de Cañete. Asimismo, grandes monumentos históricos como la Reserva Nacional de Paracas y la Iglesia del Señor del Luerén registraron serios daños en su infraestructura. El presidente Alan García se desplazó varias veces a los lugares más afectados por este desastre natural. Defensa Civil, como institución del Estado, asumió las medidas de ayuda de logísticas en caso de desastre como este. Personalmente, cada uno de nosotros vivió esos momentos de manera particular, con nuestras propias vivencias, preocupaciones y resultados. Algunos de mucha alegría porque familiarmente no fuimos afectados directamente, pero otros con mucha tristeza porque habían sido afectados en forma directa. Esa tarde-noche, bajo las órdenes de don Jorge, el doctor Alba cumplía con realizar las entrevistas a los ingenieros revisores de proyectos en Marconi 210, donde se encuentra la oficina del capítulo de Ingeniería Civil, y tenía concentrado la mayor parte de ingenieros estructurales que se encontraban en vigencia en esa época. Todos ellos comenzaron a dar opiniones, sugerencias de dónde pasarla con mayor seguridad. Algunos habíamos ya empezado a abandonar el local antes de escuchar la última sugerencia. En ese abandono del local para ir a salvaguardar a nuestros seres queridos, tuve la oportunidad, en sentido Marconi y Isla San Lorenzo, de vislumbrar un destello fugaz, pensando en ese momento que la subestación eléctrica de la zona había colapsado. Sin embargo, días después constaté físicamente que no había ninguna subestación eléctrica en la zona.
Comentarios especializados hablan de una fuga o chispa eléctrica producto de fricción de capas. En fin, soy de los que pudo apreciarla en su verdadera magnitud. Posteriormente, como profesional, participé en la reconstrucción de varias de las ciudades afectadas. Fui miembro del equipo del ministro Enrique Cornejo y pudimos realizar más de 2.000 casas, en realidad módulos de vivienda temporal. Viajábamos 2 o 3 veces a la semana en forma constante. Y es ahí donde pude conocer de cerca la gran necesidad de infraestructura para las poblaciones afectadas y que gran parte de ella, hasta el día de hoy, falta por hacer. Esta noche vamos a poder apreciar en las distintas exposiciones técnicas las enseñanzas que lecciones como el sismo de Pisco nos ha dejado. Aprendemos de estas duras lecciones para que las próximas ocurrencias nos encuentren mejor posesionados, con lo cual declaro inaugurado el foro Enseñanzas del terremoto de Pisco. Muchas gracias. Muy amable, colega. Sí, siempre es importante las experiencias, más en este silencio sísmico que tenemos, que nos avecina una gran tentación. Bueno, de todas maneras, siempre pidiéndolo por favor a los miembros de la mesa si pudieran realizar sus asientos para dar inicio a la primera sesión. Y por favor, al público, como sean tan amables, sus celulares, ponerlos en vibración para que no intervención. Vamos a dar inicio una pequeña tema. Había un representante del CENEPRED que estaba invitado, lamentablemente por cuestiones de salud, acaba de disculparse, entonces tengo que informar de todas maneras que ha sido por causas ajenas a su voluntad que no han llegado. Bueno, en este momento vamos a dar inicio al primer evento, que va a ser con el doctor Jorge Alba. Muy buenas noches, señores expositores, miembros del Comité de Organización de la próxima Conferencia Mundial de diciembre. El día de hoy, de alguna manera, estamos rememorando lo que sucedió hace 9 años, el 15 de agosto, que fue el sismo de Pisco Ica del 15 de agosto. Yo me voy a referir en primera instancia a los aspectos sismológicos, entendiendo sismología como descripción de las magnitudes, hipocentros, intensidades y sobre todo registros acelerográficos que se pudieron registrar con este sismo. Por supuesto que con mucha diferencia de lo que había ocurrido en los sismos del 66, 70 y 74, en donde tan solo existían 2 instrumentos en Lima, en el Parque de la Reserva y otro que variaba de emplazamiento. Felizmente ya el ingeniero Luis Barrantes ha sido muy explícito. Efectivamente ocurrió un evento el 15 de agosto a las 6:40 de la tarde con una magnitud MW, magnitud momento sísmico de 8.0. El sismo tuvo un epicentro a 40 kilómetros en dirección noreste de la ciudad de Chincha y las intensidades fueron tan altas como de 8, afectando un radio de 250 kilómetros. Además, se sintió en Lima con una intensidad de 5. Yo en particular me encontraba en la ceremonia de graduación de mi hija, ahí en el Museo de la Nación, y bueno, se tuvo que cancelar la ceremonia porque empezaron a vibrar bastante las lámparas que existían allí y se canceló y bueno, tuvo un efecto de ese tipo de naturaleza ahí. Chincha, Pisco, San Vicente de Cañete y otras áreas cercanas sufrieron daños graves, hubieron 519 muertos, 1.844 heridos, 58.000 viviendas, aunque estos valores eventualmente varían según la fuente. A mí me gusta, estoy en la especialidad de Ingeniería Geotécnica, entonces el principal trabajo que hicimos en el campo fue el de evaluar el fenómeno de licuación de suelos.
Este ocurrió en la población de Tambo de Mora, en Hawái y Pisco Playa. El puente Guamaní también sufrió licuación de suelos, y no voy a ir al detalle del aspecto geotécnico porque eso tomaría mucho, y además el ingeniero Kuroiwa va a hacer algún detalle con respecto a eso. El Instituto Geofísico del Perú estableció esta clase de intensidad en la zona de Pisco de 8, Mercalli modificada, y así sucesivamente en otros lugares en el área del sur del Perú. Inclusive nuestros cooperantes, en este caso Maximiliano Astroza, que es un ingeniero estructural chileno, preparó a través del CERESIS una distribución de isocistas de la zona afectada, en donde se aprecia en este caso las altas intensidades ocurridas en la zona de Pisco y Paracas. El Instituto Geofísico del Perú también estableció una distribución de valores de intensidades, y ahí se aprecia que hay bastante coincidencia con el valor anterior. En relación al parámetro del evento sísmico, tanto el Instituto Geofísico del Perú como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard y también el International Seismological Center indicaron valores de distintas magnitudes. En este caso estamos alrededor de 7.9 u 8 para el valor de MW, que es la magnitud Kanamori, que es la que más se utiliza en nuestro medio. El Servicio Geológico también dio los valores pertinentes en su página web. Ahora son ligeramente distintos las páginas web que la han actualizado. Y aquí se ve la sucesión de sismos. En realidad, como vamos a apreciar en el registro acelerográfico, básicamente ocurrieron 2 sismos, uno a continuación de otro, según lo interpretamos nosotros. Este es el mapa del movimiento en función a intensidades que se proponen, que vienen también presentadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y por lo pronto el Instituto Geofísico del Perú también en su página web nos dio algunos datos, como por ejemplo la magnitud, latitud, longitud, ubicación, profundidad focal, etcétera, que nos interesa mucho, lo mismo que las intensidades en el área afectada. También se dio aquí la distribución espacial de la sismicidad ocurrida, con estos gráficos que indican cómo ha sido la falla eventualmente en función a la información sismológica, y este plano indica que este movimiento ha sido similar a aquellos que han ocurrido en áreas aledañas en el pasado. Estos son los mecanismos focales que también ilustra, es importante establecer. No solamente ocurrió pues el evento principal, sino una serie de réplicas, como en otros sismos parecidos. Las réplicas han ido avanzando hacia el sur, lo propio ocurrió en el sismo de Pedernales recientemente en el Ecuador, y eso nos ilustra el área que ha sido afectada de alguna manera en términos de longitud, ancho, etcétera. El Instituto Geofísico del Perú nos indica cómo es que se ha desarrollado el sismo de Pisco en este caso, indicando en esa línea de contorno en color rojo el área afectada. Por cierto, que si trazamos en un plano, sobre todo para los sismos de subducción, hay también investigadores del Instituto Geofísico que han indicado que podría ocurrir un gran sismo frente a Lima en el futuro próximo, en la zona de Nazca y también en el norte de Chile, sur del Perú, con valores distintos de magnitudes. Bueno, aquí hay, por ejemplo, la visión de cómo es que ocurrió el desplazamiento de la placa. Esta fue una publicación de los chinos Yi y Zheng. Y después lo que nos interesa a los ingenieros fundamentalmente es medir las vibraciones, el movimiento que llamamos movimientos fuertes. 2 estaciones pudieron registrar en la ciudad de Ica los instrumentos del Instituto Geofísico del Perú en Paracona y el SISMIT de la UNI en la zona de Ica, y llamamos Ica 2. Había también otro instrumento, Ica 1, en un local del Consejo Departamental de Ica. El instrumento
en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y el de Consejo Departamental de Lima de Ica eran instrumentos analógicos. Actualmente en el Consejo Departamental de Lima hemos cambiado a un instrumento digital y la señal se recibe aquí y creo que a la entrada ustedes han visto una pantalla donde estamos monitoreando permanentemente lo que hacen los registros en la ciudad en las ciudades a todo largo y ancho del Perú. Aquí presentamos emplazamientos en donde registramos el sismo en la ciudad de Lima. En el fondo hay un mapa que llamamos de zonificación sísmica de Lima, en donde se establece la naturaleza del terreno existente en el área. Aquí estamos apreciando que esta zona verde es una zona de grava con buen terreno. En cambio, hay otras zonas extremas en la periferia, en la zona de la Punta Callao, en Ventanilla, en la zona también de La Molina y en la zona del sur, que son suelos distintos. En ese tiempo existían varias estaciones en la ciudad de Lima. Una es la estación del SISMIT, la estación acelerográfica manejada por la Universidad Nacional de Ingeniería. En la estación de hidrografía y navegación, aquí existía una estación, digamos, analógica que felizmente ya ha sido reemplazada por una digital. La Pontificia Universidad Católica del Perú es un instrumento digital, pero bastante antiguo. El Consejo Departamental de Lima, del CIP, también tiene una estación digital, lo mismo que Ceresis, en el local del Ceresis y también en la zona de La Molina y en Mayorazgo, el Instituto Geofísico del Perú, también en la estación de Ñaña. En otras palabras, a diferencia de los años anteriores, ahora en esos años tuvimos bastantes más acelerógrafos. En la actualidad hay un proyecto tanto del Instituto Geofísico del Perú como del SISMIT de instalar nuevas estaciones acelerométricas. El SISMIT está dentro de poco instalando una red en el área de Lima metropolitana constituida por 60 acelerógrafos, todos ellos conectados en tiempo real al registro. El Instituto Geofísico del Perú también tiene 200 estaciones adicionales a nivel nacional y algunas cuantas también instaladas en el Valle de Lima. Lo que quiero decir es que la enseñanza que hemos podido conseguir ha sido el de tener más instrumentos por las necesidades. Bueno, lo que sucedió en el sismo del 15 de agosto es que todas estas estaciones pudieron ser excitadas. Son 16 estaciones, 2 de ellas en la ciudad de Ica, como lo hemos visto, en Ica 2 y Parcona, por el Instituto Geofísico y por el SISMIT, y todas estas otras que son una mezcla de la Pontificia Universidad Católica, el SISMIT, el IGP, Ceresis, etcétera. Y todas estas han podido ser los registros han podido ser obtenidos y han podido ser procesados, que nos han dado pues, algunos buenos resultados. Esto es lo que sucedió en la estación que llamamos ICA 2. Es una estación analógica, una estación antigua, marca Rion, japonesa. Ya en el momento de registrar el sismo nosotros no podíamos procesarla, así que tuvimos que enviar el cassette, que así se registraba en esos tiempos, y tuvimos que enviarlo hasta el propio Tokio, en Japón. Ellos lo procesaron, nos devolvieron y ya nosotros pudimos analizarlo. Aquí se ven las 3 componentes, como en todo acelerógrafo, las 2 componentes horizontales, mutuamente perpendiculares, y la componente vertical, ¿no? Y también se ve muy fácilmente la llegada de la onda P primero, y después la llegada de la onda S. Y tal como les indicaba, aquí vemos en realidad 2 movimientos, ¿no? Uno a continuación de otro. Por eso es que, lo mencionaba el ingeniero Barrantes, esto se sintió como que nunca se acababa, seguía temblando, porque ocurrieron estos 2 elementos. Aquí apreciamos el espectro de respuesta, ¿no? A los ingenieros nos interesa conocer este tiempo, historia, y para cada uno de las componentes tenemos un espectro de respuesta distinto. Sometemos a distintas estructuras de un grado de libertad a la acción del evento ocurrido, y eso nos da una idea de la amplificación sísmica, el periodo predominante de vibración y bueno, una serie de otros datos que
en este caso no es preciso narrar porque sería muy largo. Este otro fue el registro de Parcona, del Instituto Geofísico del Perú. También se ilustra lo largo que fue el evento, ¿no? Y el componente del espectro. En realidad nosotros hemos hecho a posteriori mediciones de propagación de las ondas de corte en cada uno de los dos emplazamientos, y en un caso el suelo es tipo C, de acuerdo a la norma de la VC más reciente, mientras que otro es suelo tipo D. Para todos y cada una de las estaciones estamos justamente evaluando esos valores de velocidad de propagación de ondas promedio en los primeros 30 metros para poder distinguir y clasificar los tipos de suelo. Si alguien quiere ver un acelerógrafo, los puede invitar después de la conferencia. Aquí tenemos un cuartito al costado en donde el SISMIT nos ha dado en calidad de préstamo un registro acelerográfico para ser instalado en este local. Esto es lo que les indicaba en relación a la estación Parcona y la estación ICA-2. Estas serían entonces las mediciones promedio de la velocidad de onda de corte, que en la estación Parcona es tipo C con 435 metros por segundo su velocidad promedio. En cambio la estación ICA-2 es el suelo tipo D con 344 valores. Este valor de aceleración es más alto que el valor producido en el suelo tipo D. Y aquí en Lima se pudieron registrar también en 4 lugares las estaciones digitales que mantiene el SISMIT: en La Molina, en el C de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, en Dirección Hidrografía y Navegación de la Marina, y en el local del SISMIT. Cada uno de estos emplazamientos ha sido estudiado también en términos de medir su velocidad de propagación de ondas de corte, y ahí vemos que en estos 3 lugares son suelo tipo C típico del conglomerado de Lima, con valores del orden de 500 o 600 o 700 metros por segundo para el promedio de la onda de corte en los primeros 30 metros, mientras que en la zona del Callao sí es un suelo distinto, más blando, tipo D. Aquí tenemos los espectros y tenemos la correlación entre los valores de PGA, Peak Ground Acceleration, y velocidad de ondas de corte. Como hemos mencionado, estos dos suelos, ¿no?, en ICA son tipo D, y en el hidrografía y navegación también es tipo D, mientras que en los otros son suelos tipo C, que corresponden al conglomerado de Lima. Afortunadamente, durante este sismo, aquí en Lima, existían también estos otros instrumentos. Esta es una figura propuesta por el Instituto Geofísico del Perú, en donde había pues otras estaciones adicionales en el local de Mayorazgo, en La Molina y en otros emplazamientos adicionales. Aquí tenemos los datos de máxima aceleración, velocidad de desplazamiento en cada una de las componentes de este valor y los registros pertinentes. Aquí hemos reprocesado los registros obtenidos. Hay todo un sistema de procesamiento de los datos. Hay algunos paquetes que son gratuitos, ¿no?, como el DECTRA, que es una metodología mexicana, o también el Seismosoft, que es una metodología italiana, que está disponible en los registros pertinentes. O si no, cada uno de los instrumentos, Kinemetrics tiene su sistema de procesamiento, el SMA, y también RepTech tiene su programa de procesamiento individual. Aquí tenemos entonces lo que se registró en el instrumento de San Borja de Ceresis, en el emplazamiento de San Borja. Este instrumento es un instrumento antiguo digital, se llama Terra Technology, y tuvimos que hacer el procesamiento pertinente, cada una de las componentes, 2 horizontales y una vertical, los valores de velocidad, los valores de aceleración. Los espectros, que es lo que nos interesa conocer, generalmente estamos con un pico alrededor de 0.1, 0.2 segundos, muy típico de la respuesta en Lima. Aquí tenemos la estación ANR, ahora se llamaría estación SUNEDU, porque ANR se ha transformado en SUNEDU. Y aquí tenemos también los registros tiempo-historia de cada uno de los componentes, aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estos registros los hemos vuelto a procesar ya con un poco de mayor experiencia en estos años y con unas técnicas también un poco más modernas.
Aquí se aprecia igualmente los espectros de respuesta. Este es un espectro para un amortiguamiento de 5% para todas y cada una de las componentes pertinentes. Esta es la estación Rinconada en La Molina. Lo mismo, los espectros de respuesta. Y esta es una estación del Instituto Geofísico del Perú en Ancón, ¿no? Entonces se aprecia pues que tenemos también estos registros procesados, los espectros. Estación Mayorazgo es del Instituto Geofísico del Perú, pero con el procesamiento nuestro, y los espectros pertinentes, y la estación Ñaña. Esto es importante porque la estación Ñaña está en roca, ¿no? Está en un túnel y registra ese valor, y es sumamente conveniente poder comparar los registros en la estación roca con la estación suelo. La estación de la Pontificia Universidad Católica, no obstante que tienen un solo equipo en la Católica, fueron muy amables de podernos facilitar ese registro y poder incorporarlo en esos años en su evaluación del caso. Miren cómo quedó los valores de aceleraciones espectrales de este sismo en todas estas estaciones, ¿no? Ha habido un gran salto, como mencioné hace un momento, entre el única estación que teníamos antes del año 72 a las dos que tuvimos hasta los años posteriores, a las casi en operación, casi 90 estaciones acelerográficas operativas, que se convertirán dentro de poco en 300 estaciones. La enseñanza es que debemos desarrollar una capacidad de poder hacer el procesamiento y procesamiento rápido. Cuando ocurrió el sismo de Pedernales en el Ecuador, nosotros excitamos en la red del Colegio de Ingenieros, que tiene ya 16 equipos. Tenemos 8 acelerógrafos instalados y 8 que están llegando justamente el día de mañana, creo que para celebrar el 15 de agosto. Van a estar instalados en los principales lugares de los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú, y tienen esa ventaja de poder tener inmediatamente el registro, porque está llegando la señal. Entonces sería cuestión de quedarse unas horas extras, bajar la información, procesarla y distribuirla. En el sismo de Pedernales reciente pudimos registrar en estaciones de Unipetro en Talara, otra estación en Pacasmayo y otra estación en Trujillo, ¿no? Y ese mismo día, el sismo fue como a las 6 a 7 de la noche, y ya a la medianoche estaban puestos en las redes sociales nuestros registros, que por cierto eran de muy poco valor en términos de aceleración máxima, etcétera, pero lo que nos permitió fue ver qué tan bien estábamos procesando esos registros y rápidamente poniendo a disposición de la población los mismos. Bueno, aquí simplemente para hacer un comentario con relación a lo siguiente. Aquí hemos puesto en la misma escala el sismo del año 66, del año 70, del año 74 y del año 2007. Este es un registro en el Consejo Departamental de Lima, en la medida en que por el parque de agua, esta estación Parque La Reserva se eliminó, pero el suelo es bastante similar. Entonces vemos pues la mucha mayor longitud y realmente la secuencia de dos sismos, uno a continuación de otro. El valor de aceleración pues está en la misma escala. Vean ustedes que esto fue mucho más, digamos, fuerte que este otro. Yo me acuerdo que alguna vez me entrevistó Cecilia Valenzuela en el programa que tenía, y yo le decía, pues mira, lo que hemos sentido acá no es nada, así que no se preocupen, porque digamos, si ha pasado el sismo, el edificio en donde están en sismos anteriores, con esto no le va a pasar nada. Bueno, y lo que hacemos, esta es la estación SISMIT. Generalmente lo que hacemos es tener el registro. Aquí la decisión que tomamos fue que como eran casi dos sismos, entonces el primero lo analizábamos con un espectro y el segundo con otro espectro, pero también podíamos analizar todo el registro en su totalidad, la estación SISMIT, la estación Consejo Departamental de Lima. Y yo quiero agradecer públicamente aquí al doctor Javier Piqué del Pozo, que cuando era el decano atendió al pedido que le hicimos, y el Consejo Departamental de Lima compró este instrumento, lo instaló en Marconi, y después al año siguiente le pedimos que compren otro para Ica y lo compraron. Ya cuando yo fui vicedecano compramos uno para Cusco y lo instalamos, y ahora ya tenemos 16 instrumentos del Consejo Departamental, el Colegio de Ingenieros del Perú.
Esta es la estación de La Molina, la estación Callao, y de alguna manera una comparación de los espectros, que esto es lo que nos interesa, ¿no? La zona de cómo es que conforme el suelo se vuelve un poco más blando, el espectro se tira hacia este lado de acá, ¿no? En donde el pico predominante, digamos, es más alto el periodo que en los suelos un poco más firmes. Simplemente para indicarles a ustedes aquí que había otros parámetros de los sismos de, acá debe ser Pisco, no Piso, ¿no? Y efectivamente tuvimos esos registros. Bueno, yo creo que aquí me quedo porque había unas vistas más de la parte geotécnica, pero le voy a dar la oportunidad al ingeniero Curoiwa. Muchas gracias. Como siempre, excelente la exposición de nuestro decano. Vasta experiencia tanto en la universidad, en el CISMIT y ahora teniéndolo acá en nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno. Obviamente, siendo de la casa, el doctor Alba, el doctor Curoiwa, la presentación de todas maneras se tiene que hacer, pero en este caso vamos a invitar a, también es una personalidad, que es la arquitecta Rosario Bendezú, donde voy a darle una pequeña presentación previa. ¿Sí? Porque es arquitecta, graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde también hizo su maestría en planificación y gestión para el desarrollo urbano. Y es doctora en gestión ambiental de la Universidad de Ica. Además, ha sido la decana de la primera Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ica y también ha sido decana del Colegio de Arquitectos de la Regional Ica. Y, bueno, dentro de sus múltiples aspectos profesionales, siendo consultora, es en ese momento coordinadora de estudios del programa de ciudades sostenibles del INDECI y del PNUD, ¿no? Además de, obviamente, por estar en la zona, ha sido partícipe directa, ¿no?, de este evento. Y por eso es que acá, ¿no?, los ingenieros lo conocemos bastante a la arquitecta. Por favor, pido un fuerte aplauso para la arquitecta Bendezú. Para su tema. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, distinguido auditorio, con la mención especial a nuestro maestro, el ingeniero Julio Curoiwa, al doctor Alba y a todas las distinguidas personalidades. Voy a comentar sobre alguna de las enseñanzas que nos ha dejado el terremoto de Pisco, efectivamente desde el punto de vista del planeamiento urbano seguro. Sabemos que el fenómeno de la urbanización es el fenómeno más trascendental de la humanidad, por lo que implica, por lo que se sabe, en una ciudad se desarrollan tantas actividades económicas, culturales, científicas y de todo orden. Sin embargo, cuando estas ciudades no son debidamente planificadas, tenemos más bien ciudades hostiles, ciudades agrestes, no tan gratas para vivir. Y es aquí que en nuestro país, el Perú, un país tan mega diverso, que es escenario de fenómenos naturales intensos, donde nos cabe la sensibilidad de poder preocuparnos por estos fenómenos y de cómo afrontarlos para mejorar la resiliencia. Quiero hacer un recuento especial de la acción que tuvo el PNUD y el Sistema de Naciones Unidas. Luego de ocurrido el terremoto, inmediatamente estuvo allí. Aquí tenemos también a nuestro compañero Zamudio, el señor Zamudio, que ha trabajado en Pisco desde ese primer momento, y a través del Instituto Nacional de Defensa Civil pudimos trabajar el tema de ciudades sostenibles, en donde el autor intelectual y pionero es nuestro maestro, el ingeniero Julio Curoiwa, con el sueño de tener las ciudades
sostenibles, ciudades seguras, ciudades saludables, ciudades eficientes. Son nuestras ciudades sostenibles y para ello se crea el programa de ciudades sostenibles en el Perú desde 1998 hasta la actualidad. Uno de los primeros antecedentes se dio efectivamente a estudiar las ciudades afectadas por fenómenos naturales con esta concepción de ciudad sostenible, de desarrollo sostenible, y se trabajó en las ciudades de Ica, Chincha, Pisco, Nazca y algunos de los distritos principales. Pero evidentemente se trabajó en la ciudad de Pisco, una tesis de la Facultad de Ingeniería Civil, donde se realizaron los estudios correspondientes de mecánica de suelos, mapas de peligros integrados, los tsunamis, el plan de usos del suelo ante estos fenómenos naturales, medidas de mitigación y otros. Este es el mapa que se desarrolló en aquella tesis, en donde contamos con el asesoramiento del maestro Julio Kuroiwa. En Ica también se trabajó estos mapas. El hecho de este programa es identificar las zonas seguras para ubicar las edificaciones esenciales, para densificar la ciudad, y las áreas menos seguras, que son de peligro alto o muy alto, para tener cuidado y aplicar las pautas técnicas con más severidad, no hacerlas tan densas. En el 2007, pues Naciones Unidas y el PNUD principalmente se hizo cargo de la construcción, más bien del desarrollo humano, de la parte de recuperar un poco las actividades que se habían interrumpido drásticamente, el intercambio de conocimientos y las áreas temáticas que trabaja el PNUD en ese momento fueron las de prevención y recuperación de crisis principalmente. Y en esta faena de trabajar en situaciones de crisis es que nos ponemos a pensar que muchos de los países se ven afectados por los fenómenos naturales, pero de manera muy preferente. En este caso fue el escenario del Perú y la zona de Pisco, en donde a través del coordinador residente, que además era el coordinador humanitario del sistema de Naciones Unidas, se trabajó arduamente en la zona. No voy a dar más datos del terremoto para no cansarlos, sino decir más bien que este marco de asistencia tiene como propósito fundamental buscar la justicia social, la paz, pero sobre todo nos llevaba a desarrollar la seguridad, y creo que allí, tras el terremoto de Pisco, empezamos a ver la importancia que tenía la resiliencia de las ciudades, porque a pesar de haber hecho los estudios para Pisco y haber sido validados dramáticamente con el terremoto, no se tomaron en cuenta los estudios por cambios y vulnerabilidades también políticas y porque la población no estuvo debidamente preparada. Se hicieron alianzas para el desarrollo con el gobierno, con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, con las instituciones de cooperación que en ese momento estaban un poco descoordinadas, y se trabajó en ello con la prensa y con las organizaciones sociales de base. Sin embargo, a un año después, poco se había avanzado, todavía encontrábamos gran parte de los escombros, y lo que queríamos era rescatar esas enseñanzas que tuvimos dramáticamente, que yo he evitado poner las fotos de las muertes y de todo lo que se vio en el momento, más bien para tener una mirada de qué hacer nosotros como técnicos, ingenieros, arquitectos, la identificación de peligros, el estudio de las zonas, el análisis de la vulnerabilidad, sobre todo que tiene que ver con la población, y la evaluación de daños que nos deja consigo el terremoto. Vimos también que, producido este evento, viene la asistencia humanitaria, todavía no llega la reconstrucción,
y estábamos trabajando en este proceso de transición, donde veíamos el desconocimiento de este proceso, las personas ya muy incomodadas porque no sentían que eran atendidas como se esperaría. Se trabajó este plan de transición y luego un proceso de consolidación para la recuperación en aras de una reconstrucción más sostenible. Vimos la promoción de la vivienda, la gestión territorial, la recuperación de los medios de vida, el fortalecimiento de capacidades, la planificación, la sistematización y recolección. A pesar de que parece abundante, es poco todavía lo que se necesita hacer, frente a lo que se necesita hacer. La prevención y la recuperación en crisis tuvo allí un papel preponderante la cooperación internacional. Aquí algunas iniciativas, algunos logros a nivel de asesoría en los temas de asesoría técnica y de vivienda, trabajar con los municipios sobre todo, para ver cómo se podía gestar mejor el territorio para no generar más escenarios de riesgos. La construcción segura, el ingeniero Kuroiwa desarrolló un manual de reparación de viviendas para capacitar no solamente a los ingenieros, sino también a los técnicos. Esta es un esquema de lo que significa el programa de ciudades sostenibles y ahora más bien revisando el marco de acción de Sendai, el plan de gestión de riesgos de desastre nacional, el plan de ordenamiento territorial y el plan de acondicionamiento territorial que son inexistentes todavía en la región, ICA, y bueno, los mapas multipeligros. Quería hacer un paréntesis porque a pesar de algunas otras opiniones, el mapa multipeligros o peligros integrados sí es muy útil para elaborar el plan de usos de suelo, por lo que ya les estaba mencionando de la identificación de zonas seguras y también las menos seguras. Los proyectos y medidas de mitigación, hoy día en el INDECI ya trabajamos con las medidas correctivas, prospectivas y reactivas, esto en el estudio de ciudades sostenibles. ¿Y por qué es importante? Porque esta propuesta nos orienta al desarrollo urbano seguro, a la identificación de proyectos y programas de gestión de riesgos de desastres, y las municipalidades no entienden, salvo cuando se les dice, les va a ayudar para su presupuesto participativo, les va a ayudar porque el MEF ya está dando incentivos, les va a ayudar porque tienen posibilidades de fuentes de cooperación y de esa manera también trabajar sus instrumentos de gestión incorporando a la gestión de riesgos de desastre. Es una tarea ardua porque para los alcaldes es más difícil entender estos conceptos que para nosotros son un poquito más familiares. Es el esquema que se trabaja en el programa de ciudades sostenibles y el proceso de planificación participativa se dio desde los años 98, en donde en Ica azotó el fenómeno del Niño y las inundaciones de esta época. El INDECI hace un estudio en donde identifica cómo afectan estos fenómenos naturales intensos cuando se producen los desastres y de qué manera altera a la población, a sus medios de vida, a la educación y a la atención de la salud. Y aquí vemos un pico en el 2007, en donde vemos cómo se incrementa la cantidad de daños, la población afectada, los muertos, las viviendas destruidas. Si vemos la incidencia que ha tenido en cuanto al marco normativo de la gestión del riesgo de desastres es muy importante. Si hasta entonces teníamos el sistema de SINADECI con una ley que ya tenía una duración de 40 años, es con el terremoto de Pisco del 2007 y el marco de acción de Yogo, en donde se ve
la importancia que tiene revisar, y la misma Contraloría General de la República llama la atención y dice: revisemos este enfoque de gestión de riesgos de desastres. Pasemos de la atención y respuesta a un enfoque de gestión de riesgos, más bien. Y como parte de la ley se aprueba la Política Nacional de Gestión de Riesgos como política nacional de obligatorio cumplimiento. Esto es muy importante para sensibilizar a nuestras autoridades. En cuanto al marco normativo, su base también es allí la Política 32 de Gestión del Riesgo de Desastres, donde nos hace ver qué importante que es el tema técnico, la investigación y la difusión del conocimiento. Acompañan también este otro acuerdo nacional, que es la Política de Estado 34, en donde se ve el ordenamiento del territorio y su gestión, para reducir la vulnerabilidad, para identificar las zonas de riesgo urbanas y rurales tan importantes. Este alineamiento estratégico viene desde un marco internacional, una dimensión nacional y una dimensión regional y local, para poder abordar al tema del plan urbano, que es lo que llega a la población. Aplicar las lecciones aprendidas tras la ocurrencia, en este caso de Ica, de las inundaciones y de los sismos, nos llama a la reflexión que no podemos ya dejar pasar más estas escenas de pérdidas, de dolor y de riesgo, y reflexionar principalmente que el eje articulador son las autoridades, el Estado con la población, muy importantes para poder trabajar la resiliencia. El rol de la universidad como ente de formación, de investigación y de extensión llama mucho la atención, y la sensibilidad para poder trabajar en el fortalecimiento de capacidades, la reducción del riesgo, el acondicionamiento al cambio climático y buscar mejorar la resiliencia de la población. Recuperar y transmitir las enseñanzas y la sabiduría de nuestros antepasados, como bien lo menciona nuestro maestro, el ingeniero Kuroiwa, viendo que el terremoto no solamente nos ha dejado escenas de dolor, sino también una nueva mirada al desarrollo. Y tomar las decisiones de planificar el desarrollo urbano y el desarrollo regional basado en los respectivos estudios que tienen, entre ellos el programa de ciudades sostenibles, en cuanto principalmente a la ubicación segura, buscar y ver de densificar en aquellas zonas, y también en cuanto a la construcción segura, para aplicar las buenas prácticas de construcción de viviendas sismo resistentes, las pautas técnicas, entre otros. También hemos aprendido que se debe fortalecer la relación de este proceso, de estos procesos participativos, para que queden los estudios en la población, la identificación de estrategias de intervención para la reducción del riesgo de desastres, la articulación del rol de la universidad en sus funciones esenciales de formación, proyección y extensión, investigación sobre todo, viendo hay algunas posibilidades de seguir trabajando como universidad, que está más cerca de la población también, la identificación de estudios existentes y el registro histórico de los desastres nos pueden ayudar en esta faena, completar los estudios requeridos, los que fueran necesarios, y el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario. Podemos rescatar también algunas reflexiones que hace el PNUD en este análisis sobre la implementación de la gestión del riesgo, cuando dice la relación entre la pobreza humana y el riesgo está condicionada por las capacidades que tienen los gobiernos nacional, local, para trabajar con la población y para utilizar la gestión de riesgos. La integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación urbana promueve procesos de urbanización equitativos y podemos mirar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los programas de reasentamiento probablemente son los ejemplos más complejos de la gestión de riesgos de desastres en América Latina y principalmente en nuestro país, ya que incluyen componentes ya complejos de ordenamiento territorial, de información, de capacitación, pero sobre todo tenemos vivencias traumáticas también. Finalmente, quería compartir con ustedes que la resiliencia de estas comunidades, de nuestras comunidades, para enfrentar el riesgo de desastres depende de la toma de decisiones y acciones que contribuyan a una eficaz implementación de la política nacional, de los planes de gestión de riesgos de desastres y sobre todo la capacidad que tengamos para reducir las vulnerabilidades. Y en esto tenemos un trabajo conjunto, arquitectos, ingenieros, para trabajar sobre nuestras ciudades seguras. Muchas gracias. Como se habrán dado cuenta, es una excelente expositora y da realce al Colegio de Ingenieros, pero como mencionó la arquitecta Bendezú, es importante desde el punto de vista profesional nosotros dar nuestra participación para la prevención del riesgo de desastres, ¿no? Dentro de nuestras distintas carreras, ya sea como arquitecta, ingenieros, sociólogos, hay diferentes actividades que van a dar sobre ese tema. Y justamente es por eso que en diciembre el Colegio de Ingenieros del Perú está organizando la Conferencia Mundial de Ingeniería sobre reducción de riesgos de desastres. Es un tema muy importante que lo vamos a llevar a cabo y por eso que todos ustedes han recibido una primera información, va a seguir saliendo diferentes actividades. Ya hemos hecho la parte de la recepción de los trabajos científicos que en este momento se están evaluando, pero lo importante es que como profesionales nosotros debemos dar cuenta a la comunidad de que vivimos en un país. Definitivamente los sismos van a haber sí o sí, eso ya nosotros lo sabemos. El tema es simplemente cómo estamos preparados. Como decían unos colegas, no es el sismo el que te mata, lo que te mata es qué haces tú respecto. Hoy, si sales corriendo y te agarra un carro, ya no es culpa del sismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar preparados y es por eso que a nivel profesional se va a traer invitados internacionales de los principales países, en este caso de Japón, de Estados Unidos, vienen de Chile, ¿no? Todos los principales expertos del mundo van a estar acá y es una gran oportunidad. Así nomás no tenemos en el país tantos expertos, entonces por eso es que también además de el tema del terremoto de Pisco, que es importante prepararnos y como profesionales están todos invitados a participar en la Conferencia Mundial de Ingeniería que todos tienen ya los datos al respecto. Bueno, en este caso, para cerrar las exposiciones, invitamos al ingeniero Julio Kurowiwa, que, bueno, si me pongo a dar la lista de exposición me va a tardar 4 horas, así que, don Julio, el profesor emérito de la universidad y miembro eminente del Colegio de Ingenieros, por favor, recibámoslo con el cariño de siempre. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Generalmente los días bien no tienen muchos compromisos, pero veo que están acá para escucharnos y compartir preocupaciones. Bueno, la principal razón, vamos a ser transparentes, de esta reunión es promocionar nuestra conferencia mundial de diciembre. El 5 y 6 vamos a tener ya todos los expositores de las sesiones plenarias han confirmado su participación. Vamos a tener personas que nos van a ilustrar mucho y también hay como 130 trabajos, resúmenes
que lo vamos a tener que clasificar eso. Hay trabajos muy buenos y van a ir en la presentación oral. Bueno, se trata de lo que ven ustedes acá. Esto se maneja con acá. Así es más rápido. ¿Qué ha pasado en todos los terremotos que han ocurrido? San Francisco, 1896, hasta el terremoto de Ecuador el año pasado. Si ustedes revisan las notas, verán que al tercer día, ya cuando estaban contando sus muertos, etcétera, lo primero que pasó, ¿qué fue? Falta agua. ¿Qué pasó en Chile? Un país aparentemente con mayor nivel cultural que muchos otros países. ¿Qué pasó? Pues al tercer o cuarto día asaltaron los supermercados para llevarse agua. Eso indica la gravedad del problema que eventualmente podríamos enfrentar acá en Lima. Los dos terremotos de California, 89 y 94. Japón, en el año 95, Kobe se quedó sin agua por 3 meses. Y Sendai, ahora último, se quedó sin agua durante 16 días, hasta lograr reponer el 90%. Y qué privilegio tiene Lima, con sus 9.75 millones de habitantes, para que ocurra el terremoto que el IGP a cada rato nos lo repite, porque hay una zona de silencio para que no nos quedemos sin agua. Ahora, uno de los objetivos del milenio, de la reunión de Hyogo en COPE precisamente, fue dotar de agua por lo menos el 50%, y el marco de acción de Sendai repite lo mismo. De tal manera que lo que está haciendo este gobierno, el cual nos alegra mucho, es que la prioridad sea dotar de agua potable al mayor número de personas. Eso significa salud, etcétera. Es por eso que desde el año 96 hemos estado trabajando en esto y voy a tratar de resumir lo que hemos avanzado. Aquí tenemos la zona de silencio sísmico de IGP. Entonces ven, de aquí para el norte hay mucha energía liberada. Lo mismo, este es el grupo de réplicas que presentó Jorge con respecto. Ustedes ven que de aquí hay energía acumulada. Y en todos los casos, México, Chile, Perú. Generalmente la naturaleza nos da una pausa de unos pocos lustros. En el año 82 tuve un profesor de origen hindú, profesor de UNAM. Julio me dijo, 82, hay dos zonas de silencio. Una frente a Michoacán, otra frente a Guerrero. El de Guerrero ocurrió 3 años después, 82-85. Y el de Guerrero ocurrió un poco más al sur de Acapulco, pero 5 lustros después, 30 años. Entonces, nosotros estamos asumiendo que la naturaleza nos da unos pocos lustros. Ahora, antes de Fiestas Patrias, tuvimos una reunión, ahí propuse lo siguiente, que nosotros como ingenieros, arquitectos, nos damos un plazo, si no vamos a estar echando humo nomás, 5 años para que la gente no sienta que no están preparados. ¿Cuál fue la reacción del público, de todos, después del terremoto de Ecuador? No estamos preparados. Entonces, yo creo que capacitarnos, si es algo que podemos lograr, no hay que invertir mucho en obras. Además, creo que este gobierno ha hecho una cosa muy buena. Los buenos funcionarios se están quedando. En lugar de entrar con todos sus simpatizantes, se están quedando. Y varios de ellos son funcionarios honestos y capaces, lo cual nos alegra mucho. Yo creo que todos los gobiernos han hecho su parte. Yo nunca rehago los gobiernos. El 17 de diciembre del año 10, el presidente entonces regresó a su estado de Chile
y 17 de diciembre se tomó en cuenta que la política de Estado es la gestión de desastres. El 17 de diciembre del año 10. ¿Qué hizo el gobierno que acaba de pasar? En el año 12, en noviembre, dio el decreto supremo 111, por el cual hace de carácter obligatorio al gobierno central, gobiernos regionales y locales, el cumplimiento de esa política. Bueno, ya tenemos el marco legal, ahora nos toca actuar. Si no, nos vamos en palabra, muchos informes y al final no se hace nada. Bueno, aquí tenemos qué nos han enseñado con respecto a agua. Vamos a tratar en el tiempo corto todo lo que pasó del año 89 hasta el año 16, este año en Quito. En el año 71 ocurrió el terremoto de San Fernando, muy cerca al terremoto de Noche, 24 kilómetros. ¿Qué pasó en el terremoto de San Fernando? Este es el norte, estoy tan cerca, esto está al norte de Los Ángeles, aquí está Hollywood, etc. En el año 71 ocurrió un terremoto y en el complejo de planta de tratamiento de agua potable ocurrieron daños muy severos. ¿Por qué? Tal como dijo Jorge, en Callao, también en Pisco y en Tamboamor ocurrió licuación de suelos. La licuación de suelo causó daños terribles en la planta de agua potable de Los Ángeles, Van Norman. ¿Qué hicieron? Ustedes saben que la presión de poro que existe, que por la vibración de la arena esto se asienta. Es como cuando tienen ustedes una bota de vino, lo aprietan y vean que sale un chorro. Se abren la boca y están contentos. Ahí no sale un chorro de agua hacia el aire, esa es la característica clara de que haya ocurrido licuación. Pues bien, para que eso no ocurra, construyeron en la planta de Manorma 1000 columnas de grava, porque si el agua trata de salir, pues hay que dejarle su chimenea, por ahí salió, de tal manera que en el año 94, cuando sucedió el terremoto en Northridge, los daños en la planta de agua potable ya fueron menores. Por eso ahora estamos trabajando con Sedapal, hemos estado el martes viendo el relave de Tamboraque, que por fin creo que se va a dar solución. Ese problema nos preocupa a todos los ingenieros, eso lo tenemos como una espada durante años. Entonces, hay otra lección que se aprendió. En el terremoto del año 89 en San Francisco, la parte norte, la parte residencial de San Francisco está en los rellenos de los escombros de los edificios que se demolieron en el terremoto incendio del año 6. De tal manera que ocurrió daños en todas las tuberías. En el año 89 estamos hablando. Fallaron las tuberías de agua potable, fallaron las de incendio. Felizmente tenía un segundo sistema redundante, que eran embarcaciones que estaban en el surto, y eso salvó a San Francisco de volverse a incendiar. Bueno, la reparación fue muy lenta, se demoraron un montón. Entonces, ¿qué pasó? Allí ellos acordaron firmar convenios entre condados vecinos para ayudarse mutuamente. Entonces, cuando ocurrió el terremoto en Los Ángeles, ya años después, repararon más o menos rápido. Acá está, acá ven el complejo de Van Norman, ocurrió todo ese tipo de daño. No voy a entrar en detalles porque el tiempo no me alcanza. Aquí está, esta es la planta de tratamiento de agua, que la maneja tanto el sistema metropolitano del sur de California y también la planta del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Bueno, aquí está todo. Aquí ocurrió muchos daños en la planta. Aquí está Northridge, el terremoto del año 94, en fin, está todo el resto. Ustedes leen, verán que estos son elementos típicos de una planta de agua. ¿Qué pasó en esa ecuación?
pues esta presa se dañó. El problema es que aguas abajo hay muchas residencias. Un poco más, ¿qué pasa si esto se rompe, inunda eso? Acá se ve cómo a qué extremo llegó la falla. En una presa de retención de agua cruda, de regulación de agua cruda. Bueno, aquí tenemos la tarjea. Recuerdan ustedes que en el año 67, cuando llenaron esto, se rompió esto y se escapó casi 500.000 metros cúbicos y llegó más allá del hospital de 2 de Mayo, etc. Entonces, aquí hay que analizar muy bien qué pasaría ante un sismo. Por lo pronto, yo le he dicho lo siguiente: por favor, alcancen el estudio de suelos. Si hay arena fina con limo y hay agua de todas maneras, la posibilidad de licuación es grande, de tal manera que hay que tomar medidas. Bueno. Tampoco entro en detalles porque ahí están todos los elementos de una planta. Esta es una nueva vista que no está en mis libros, la acabo de tomar de un catálogo de Sedapal. Esta es una vista que tienen, dicho sea de paso, Sedapal tiene planta 1 y planta 2, cada uno para 10 metros cúbicos por segundo. Y la planta 2 está dividida en 2 subplantas, 5 cada uno. Entonces, una empresa francesa que planificó esto, ustedes ven, hay elementos redundantes, de tal manera que uno se malogra, otro entra a funcionar. Y eso ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, que es importante. ¿Por qué Los Ángeles, a pesar de que su planta de tratamiento falló, tienen redundancia? Agua del norte lluvioso de California, del río Colorado y el 10% de pozos que tienen, de tal manera que eso hizo que no tardara por mucho tiempo. Yo creo que esto nos enseña mucho. ¿Qué son estas que están acá? Son curvas de nivel que indican el número de roturas de tubería por kilómetro. Es un indicador lógico, ¿no es cierto? Ahora, acá tienen qué cosa. Son arcillas blandas que se pueden oscilar. Acá hay limo, arcillas que pueden licuarse. Acá hay deslizamiento. Si ustedes ponen esto encima, verán que los daños ocurrieron justamente donde el suelo es favorable. Son cosas que hemos estudiado todos en los cursos de mecánica de suelos y esto se ha cumplido estrictamente. Ahí está, una prueba de que cuando uno planifica un sistema de redes de agua, hay que ver por dónde pasa su tubería matrices y si hay un terreno, pues hay que aislarla con válvulas. Bueno, son todas medidas lógicas si es que se entiende lo que está pasando. Bueno, aquí está todo lo que pasó: componente, ubicación y daños y sus causas. Eso en terremoto de noche. Si yo lo leo, pues se me quedan dormidos, como hay algunos que por ahí que está cerrando su ojo. Señor. Bueno, ya nos pasamos a Kobe, otro caso. Kobe se desarrolla entre la montaña roco muy rígido del mar. Aquí el terreno es muy blando y el efecto del terremoto fue terrible porque aquí fue el epicentro, la falla pasó por aquí abajo y donde ven rojo, la intensidad llegó a 11. En el Perú, que nosotros recordemos, no ha pasado nunca de 9. Aunque la historia diga 11, yo creo que en ese tiempo las casas eran tan mal hechas que se caían hasta solas. Bueno, entonces, aquí, este es Portopia, una isla artificial que está por acá. Y, bueno, esto no se comenta mucho, pero yo creo que hay que considerarlo. El efecto de borde de este suelo blando. Cuando ustedes sacuden una alfombra, el extremo agarra gran velocidad. O el zorro, el extremo supera la velocidad del sonido, por eso que suena. Pues aquí se produce efecto de borde. Suelo blando, observen que los daños en viviendas llegó al 100% en más o menos acá, en unos 300, 400 metros.
500 metros, y ustedes ven, conforme nos alejamos del borde, los daños disminuyen. Cuando ustedes tengan esto, a llegar mediante un análisis, mediante corte, es muy difícil, pero como ingeniero sí podemos decir, miren, acá hay que tener más cuidado. Y si pasamos una tubería por ahí, no vamos a poner fierro fundido, sino podemos tener acero con juntas especiales. En fin, siempre la ingeniería tiene respuesta práctica para cada problema. Pero si uno identifica el problema, pues las cosas no salen bien. Qué mala suerte. El departamento, Kobe Water Department, el departamento de agua estaba justo en el 6º piso del municipio de Kobe y ese se aplastó. Se perdieron planos y todo. Son lecciones que hay que tener guardados, los documentos importantes, un sitio con backup. El problema de Kobe es que tenía prácticamente una sola fuente de agua, que es el lago Biwa cerca a Kioto, de tal manera que cuando se dañó los sistemas de aprovisionamiento de agua tuvieron muchos problemas, calles angostas que se dañaron, etc. Esta foto la tomé en el museo de la planta de tratamiento de agua. Esto, como ustedes lo ven, por tracción, se separó, aquí esto se hundió un poco más, ahí fue por corte, en fin, son fallas que ocurrieron en las tuberías de Kobe. Esto también está en el libro nuestro. Ustedes ven que el hierro forjado es el que peor se porta. Estas son las tuberías y las uniones. En el hierro ductil lo que falla son las uniones y el acero se comporta casi con el PVC. Quiero mencionar que los avances recientes hay el PVC-O de varios tipos, que tiene una expansión radial y longitudinal, que la hacen mucho más resistente y con uniones flexibles, parecidas a las uniones Kubota, que dieron buenos resultados en Sendai en el año 2011. Bueno, voy a hablar algo de Australia. Este es el círculo circunpacífico al final, en la colita, hacia el lado suroeste está Nueva Zelanda. Esta es la falla que une la placa Pacífico con australiano. Esta es la falla. Y esta es la isla norte, Wellington la capital, y la isla sur, que es Christchurch, la capital. Acá está. Ustedes observan que las mapa epicentro da esta la ubicación y sobre todo son sismos muy superficiales. Y ahí en el año 10 y 11 ocurrieron varios terremotos. Comenzó por acá y se comenzó a trasladar hacia esta ciudad. El segundo terremoto, que estuvo casi al borde de la ciudad, sí causó tremendos daños en los sistemas de agua. ¿Por qué presentamos esto? Porque ya creo que todos estamos de acuerdo que lo que más daño le hace a los tubos son las deformaciones permanentes del suelo. Eso cuando ocurre por la ecuación, si es que, por ejemplo, en la plataforma carretera se desplaza, ¿quién la vuelve a su sitio? Ahí se queda. Son deformaciones permanentes. Aquí tenemos la sentencia de la ecuación, severo, moderado, etc. Entonces observan que la mayoría de las reparaciones se efectuaron en los sitios donde ocurrió la ecuación. Este es el terremoto que hubo uno en el año 10. Este fue el segundo de los 4 terremotos que sacudió a la capital de Nueva Zelanda del Sur, de la isla sur de Nueva Zelanda. Acá está. Aquí está. 4 de septiembre, contornos blancos. 22 de febrero, área de color rojo, magenta y amarillo. Están por acá. Note que cubre una extensa área en los suburbios. El 13 de junio está acá y en contorno negro. Ahora, ¿qué pasó con esta ciudad? Cuando ubicaron la ciudad, más de la mitad estuvo en zonas pantanosas. Entonces es lógico que un terremoto tan superficial, con suelo húmedo, haya ocurrido la ecuación. Entonces, este sismo que fue avanzando desde el este hacia el oeste,
esta sacudió a la ciudad y la última fue en el mar ya. Hubo francamente un traslado en este sentido. Pero, ¿por qué no sufrió de mucha agua? En primer lugar, son 4 terremotos en año y medio. La cuadrilla que se puso a reparar tuberías tuvo capacidad de tal manera que rápidamente reparan otra cosa. Esta ciudad tiene su fuente, tiene agua de muy buena calidad debajo de la ciudad. Entonces tienen 300, 400 pozos ahí nomás. De tal manera que no depende de un canal de abastecimiento que se haya llenado, ni nada de eso. Bueno, ahora vamos a hablar de Chile. De eso, bueno, aquí tenemos las regiones que fueron afectadas. 27 de febrero del año 10. Recuerden que este terremoto tuvo magnitud 8,8 y el de Japón 9. Fueron los de mayor magnitud que ocurrieron en el año 10 y 11 respectivamente. Bueno, aquí hay bastante información, sin embargo, solamente vamos a comentar brevemente lo que pasó en la región 8 y 9. Ustedes observan que fue intensidad 8 acá y 9, pero esto fue decayendo hacia allá de tal manera que hay un pequeño resumen de estas 2 regiones. Aquí está, región. Vamos a leer solamente. Se dañaron 15 plantas de tratamiento de agua potable. ¿Por qué en el Perú no se van a dañar las plantas de agua potable? Me pregunto. Ruptura en numerosos puntos en las redes de agua potable que fueron rápidamente reparadas por contratistas locales. Bueno, no sé cuán cierto será esto. Las partes bajas de la región fueron inundadas por el tsunami y se dañaron 8 plantas de bombeo de agua servida. Daño en tubería de recolección de agua municipal en varias localidades, destrucción completa de una planta de tratamiento de aguas residuales, diversos graves daños en la planta de desagüe en 17 localidades. Esto es lo que ocurrió en Biobío. Ustedes ven que las descripciones son muy generales. Daños en 22 localidades, 13, etcétera, localidades. Si nosotros analizamos la calidad de los datos que nos viene Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, es muy diferente. Aquí creo que en América Latina, quizás Chile y México son los que más avanzados están en ingeniería sísmica, pero no pasan de una descripción general que no tiene mucha validez estadística. En cambio, en Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, dicen, cuando reparan, ellos determinan qué longitud tuvo la tubería reparada y cuántas roturas tuvieron. Y, por ejemplo, en suelo blando, en suelo duro en Los Ángeles no hubieron ninguna rotura. Todas las roturas ocurrieron en los sitios donde ocurrió licuación de suelo, el movimiento masivo del barro, etc. En donde hay una coincidencia buena. De tal manera que esos datos no son muy útiles. Quizás el terremoto en Chile fue muy masivo para ellos, de tal manera que los datos son generales. Lo que debemos sugerir es que si se nos dañan las tuberías, para tratar de vincularlo con las características de suelo, determinemos cuántas roturas ocurrieron de acuerdo al diámetro, tipo de material, etcétera, pero un indicador que sea representativo. Bueno, esto es una planta de agua potable Mochita. Aquí hay un reservorio elevado, pero yo creo que una falla constructiva. Observen que hay junta de construcción. Como hay unos edificios que están construyendo en Lima de 12 centímetros, con la junta de construcción abajo no sé qué va a pasar. Felizmente acá, nosotros como llenamos el cilindro con encofrado de lisán de tal manera que no dejamos juntas. Y yo estaba revisando la literatura, no hay ningún reservorio elevado que tenga eso en forma cilíndrica que haya fallado aunque la calidad del concreto sea mala. En cambio, si la concepción es inadecuada, eso falla en Chile, en Perú, donde sea. Y eso es lo que ocurrió. Bueno, una de las cosas que a veces uno no cree mucho es que el contenido del agua comienza a oscilar, a bailar de dentro, se llama sloshing. Pues acá sí ocurrió, que ven que el petróleo se salió.
O sea, ese fenómeno que hemos estado considerando, por ejemplo, en la revisión de los tanques de agua de Lima Norte 2, que se acaba de terminar el proyecto. Es un péndulo invertido. Muy buenos ingenieros chilenos, yo los conozco, excelentes profesionales, estoy seguro que el análisis es impecable. Pero este es un péndulo invertido con la gran masa arriba. Si entra en resonancia, por más que hayan utilizado cualquier, si la concepción está mal, pues se vienen abajo. Acá está, ¿no? Y fallaron 70 y tantos tanques, 100 y tantos. Yo tenía un programa especial para sus áreas rurales. Bueno, este es un elemento no estructural dentro de una planta que no tuvo daños. Acá sí hay muchas fallas en elementos no estructurales. Creo que con Ciro, que viene de OPS, vamos a tratar de ver algo para ver cómo protegemos los equipos médicos y elementos no estructurales en hospitales. En COBE eso llegó al 92% y la estructura solamente al 8%. Son los tiempos de recuperación, energía, agua, etcétera, ¿no? Ustedes ven que a los 5 días todavía habían porcentaje de recuperación de los servicios, ¿no? Ustedes ven que a los 10 días ya habían recuperado, ¿cuánto? 80-90%, a los 15 días 100%. Esta línea está baja y es abastecimiento de agua. La energía se recupera generalmente primero y el agua después. Esto es en Sendai, donde se realizó la Conferencia Mundial de Reducción el año pasado. Yo estuve ahí hace mes y medio más o menos. Bueno, esta es la línea principal. Aprovecho que tenemos esta vista. Esta es la zona que le voy a mostrar en detalle, en la próxima vista, y esta es la zona montañosa. Aquí, en la parte baja, con suelo blando, donde se pudieron esperar muchos daños por las razones que hemos comentado, hay mucha amplificación, ecuación de suelo, etcétera, no ocurrió daño. ¿Por qué? Con la lección de COBE, ocurrió unos años antes, fueron tuberías de acero dúctil y uniones tipo cubota, que permitió desplazamiento y rotación, por eso no se dañaron. Y ese sistema lo están poniendo experimentalmente en Los Ángeles, en las 2 tuberías matrices que se le dañaron. Están reparando, esto es como en COBE, se dañaron porque se estiraron y no soportó. Es el tiempo de reparación del agua en Sendai. ¿Qué es esto? Esto multiplicado por 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el 15, 11, 12, 13 de marzo del año 2011. Eso quiere decir que el 15, 4 días después, 200.000 casas estaban sin agua. Si ustedes multiplican por 4, no 5 acá, gran porcentaje de Sendai se quedó sin agua los primeros días, nuevamente. ¿Y por qué Lima este privilegio que no se nos dañe el sistema de agua? Entonces, está muy bien la mochila que todos estamos de acuerdo, debo llevar. ¿Ahí cuánto entra? Un par de botellas. Yo les recomiendo para que no tengamos que asaltar las tiendas, conserven por lo menos 10 a 15 botellas de esas de 5 litros para que tenga para tomar agua y no tenga sed desesperada a buscar agua. Así. Bueno, no quiero ser pesado, quizá pudiera hablar con más detalle, pero esto es 1000 por 100, son 100.000 casas. Acá llegó casi todo Sendai y se quedó sin agua. A pesar de que en la parte baja no se hallan su tubería, pero nuevamente con la naturaleza hay que ser modesto porque siempre nos dan lecciones. Acá, esto es lo que pasó. Ustedes han escuchado mucho que la ecuación. Cuando la arena se licúa se comporta como el agua y todo lo que flota tiene menor densidad que el agua, pues flota. Una caja de desagüe tiene puro aire,
flotó. Acá hay una tubería de desagüe que está funcionando a media caña, también flotó. Y esto se rompió. Esta es una tubería que se dobló por todas partes y no falló. Es el tipo de tubería. Ya está. Esto es lo que les decía. Esto es lo que en la zona montañosa, un de corte y relleno. Ahí le falló, en corte y relleno. Acá está. Área de corte, área de relleno, mayores cortes, en el área de relleno en los dos sitios. Bueno, esto es siendo inundado, el aeropuerto, todo esto se destruyó, una casa que quedó, este era un bosque, eso nomás quedó, estos son los planes. Acá tenemos el museo, hay un refugio, zona de recreación, ya no se vuelve a poblar esto, el aeropuerto siendo inundado, el aeropuerto en marzo del año 11, quedó dentro, tenemos daños estructurales, la altura del agua llegó hasta acá, esto es el 29 de mayo, este es un edificio como refugio, eso nos da confianza que lo que hemos hecho en SICO sí va a ser útil, es lo que queremos. Ya en pocas semanas debe salir la publicación sobre edificios que resisten terremoto y tsunami. Acá está, esa foto la tomé, ahí está, aguantó, por acá pasó el agua, resistió el terremoto, el tsunami, ahí está. Aquí tenemos esta es una defensa que han construido a lo largo, desde Sendai hasta Fukushima, donde estuvo los reactores nucleares. Esta es una foto muy conocida, es una planta de tratamiento. Aquí hay un techo, por eso que no sé, esto se hundió, esto es lo que pasó acá. Esto es lo que pasó en detalle. Acá está Eric Mas, un exalumno nuestro, hicimos la tesis de maestría en teología y arqueología. Actualmente es investigador de la Universidad de Tohoku y él está formando parte de la misión japonesa que dando asistencia técnica a Chile para la cuestión de tsunamis. De paso se casó con una chilenita que la conocí ahora último. Las buenas relaciones. Bueno, esto es lo que ocurrió en Pisco, daños. Este mapa lo hicimos 6 años antes. Dijimos aquí los daños van a ser severos, efectivamente así fue. Volcán, glaciación, esto se hundió y esta casa aún no le pasó nada, efecto microzona, no lo que se rajó. Entonces comprenden que si esto le pasa al suelo, las tuberías quedan todas destrozadas. Este es el mapa de daños. Nuevamente, este tipo de estructura se ve fuerte, pero miren cómo los momentos fuertes cerca de los bordes ha hecho que se pelara por abajo. Esto ya está todo con el hierro que está corroído, así que lo han pintado bonito, no han tarrajeado, pero bueno, la próxima vez se le va a venir igual. Bueno. Bueno, acá Jorge dijo, o alguien que en Cañete, yo soy de San Luis de Cañete, y este es la tubería, pasa cerquita a la seca, por licuación, relación regional. San Luis se quedó y Cerro Azul como 4 o 5 meses sin agua. Esa es nuestra realidad. Este es el terremoto de Ecuador. Bueno, ya le dije eso al comienzo, de tal manera que, bueno, en el año 82 nosotros supervisamos el sistema de abastecimiento de agua contra incendio del Callao. Y era con asbesto cemento, así que nosotros pedimos como cámbienlo a acero. Y felizmente tuve ahí como jefe de obra a José Méndez, un exalumno mío. Digo, mira José, si esto es relleno y una losa de 35 centímetros, eso nadie la va a reparar. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese tiempo ya conocíamos de licuación de suelos del año 64. ¿Qué hicimos? Una junta acá. Si esto acá tiene asbesto cemento, la primera abasto se rompe. En lugar de asbesto cemento pusimos acero ducto. Y le hicimos esa junta, exactamente la junta de Cubota del año 11-12. Estamos hablando del año 82. Le hicimos una tubería que se puede desplazar y rotar. Por eso que en el año 7, este es barro del fondo oceánico que de todas maneras ocurrió licuación, pero no le pasó nada.
Esto fue en el año 82. Eso quiere decir que nosotros los ingenieros, si interpretamos bien que los mensajes nos manda la naturaleza y eso lo aplicamos a nuestras obras, yo creo que no hay que tener miedo en aplicar las cosas que su cerebro tiene indicando que hay que hacerlas. Bueno, vinieron en esos tiempos, estaban por dar un premio para investigaciones. Yo le mostré esto al holandés que vino. Al día siguiente dice, Julio, tienes tu premio. Y como resultado de eso, en septiembre, octubre, vamos a publicar una especie de manual donde toda esta experiencia está integrada. Gracias a ese premio, yo creo que cuando el holandés vio esto, simplemente dijo, chao Julio, al día siguiente me avisaron que el premio estaba. Y eso se traduce en la publicación y hemos hablado con el ministro Trujillo y la va a prologar. Así que espero que esto ya complete un poco más lo que conocemos. Quiero aprovechar que está Charito acá, que es mi exalumno, hizo su tesis profesional y de maestría, justamente sobre desarrollo sostenible. Si es que hemos avanzado, es porque hemos trabajado en equipo con todos nuestros exalumnos. También no hay más. Aquí está Alberto Delgado, que ahora mi socio, es el primero que hizo un tsunami, estudio de tsunami de manera sistemática. Si es que hemos avanzado, y nuestro libro es texto para un curso avanzado para funcionarios públicos de la INE, etcétera, es porque hemos trabajado con mucha modestia y en equipo. Y cuando estuve en Ginebra recibiendo una cosita por ahí, bueno, esto lo comparto con mis alumnos, pero ellos son mis coautores. Muchas gracias.